Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 16 de julio, sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario, sábado en que celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículos 1 al 5. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Las palabras del Señor que vienen en esta lectura del profeta Miqueas nos pueden llevar a varias reflexiones bien profundas. Lo primero, entender qué es lo que está diciendo el Señor en esencia. Miren, aquellos que viven con ese corazón codicioso, planeando el mal, las injusticias, el robo, ¿qué van a obtener al final del día? Nada. Mira, qué importante es recordar que el pecado de robo solo se perdona con la restitución de lo robado, ya sea una restitución directa o una restitución indirecta, o con el esfuerzo verdaderamente realizado para restituir aquello que robé. Una persona que ha robado algo no puede simplemente decir: ay, sí, me arrepiento, pero no estoy dispuesto a devolver lo robado. Entonces no estás arrepentido. Si no hay esa restitución, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, obviamente que no puede haber perdón del pecado. Entonces, ¿a dónde conduce toda la trama del pecado de robo? A ningún lado. A ningún lado. No me va a llevar nunca a ninguna cosa. Y por otro lado, ¿qué es lo que me voy a llevar de este mundo? Ay, todo lo que robé me voy a llevar. No me voy a llevar absolutamente nada. Y el Señor a lo que apunta es a eso. Llegará el día de la restitución de los bienes. Y aquellos que han robado, aquellos que se han dedicado a tramar las injusticias, el mal, ¿qué van a obtener? Nada. No van a obtener nada. No se les va a devolver. Esto es la idea general de lo que hemos leído en el profeta Miqueas. Fíjate cómo ha empezado la lectura. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y que al despertarse lo ejecutan. Son gente poderosa, son gente que tiene poder, efectivamente ese poder sobre los demás, un poder mal ejercido, un poder ejercido de una manera brutal, de una manera indigna, de una manera tan injusta. Pero hay un poder del cual yo voy a tener que responder y se utiliza mal. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos. ¿Cuáles son los derechos? El derecho a la propiedad, en primer lugar. Oye, no existe la posibilidad de hablar de un cristianismo que no defiende el derecho a la propiedad. Porque si una persona quiere decir: Dios no quiere que tengamos propiedades, que nos despojemos de todo, eso lo realizo yo de manera voluntaria,
sin que nadie me obligue. Cuando la sociedad me quiere despojar de mis bienes y no darme derecho a mis propiedades, eso no se llama cristianismo. Eso no se llama amor a Dios y eso no es parte ni de la justicia social ni de la doctrina social de la Iglesia. Sino entonces tenemos que reescribir toda la Escritura, toda la palabra de Dios. No puede haber verdaderamente un camino en el Señor si yo no defiendo efectivamente el derecho que tienen las personas a tener su propiedad. Y el derecho que tienen, además de hacer con su propiedad lo que estimen conveniente, lo que les dé la gana. Que habrá efectivamente situaciones en las cuales hay que generar justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo un pocotón de campos, pero que no utilizo. Y entonces ni los ocupo ni los dejo ocupar. Bueno, ahí se está produciendo entonces una injusticia que habrá que reparar y que habrá que analizar y que habrá que estudiar. Pero cuando estamos hablando de arrebatar el derecho de propiedad, de crear sociedades sin propiedad privada, bueno, eso no es una visión que se le puede permitir a un hijo de Dios, porque iría en contra de las Escrituras. Hay un derecho, como dice el Señor, hay un derecho que se está violando cuando se arrebatan las cosas de un hombre. Arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Entonces aparece y se va a mencionar 2 veces el tema de la herencia, que es un derecho. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere jugar con leyes en contra de la herencia y aprovecharse de las herencias. No, esto es justicia social. No, no es justicia social. No es una visión de justicia cristiana. Un hombre tiene derecho a trabajar, a tener sus propiedades y a querer dejárselas en herencia a sus hijos. Si hace bien o si hace mal, si les hace un bien a sus hijos o no les está haciendo bien a sus hijos, eso es otro asunto. Eso lo podremos analizar de 1000 formas distintas. Pero que tiene derecho a hacerlo, claro, por supuesto. Por supuesto que tiene derecho a dejar la herencia y yo tengo derecho a recibir la herencia de mis padres sin que se meta mano en eso, sin que se meta mano en eso. Qué importante es mirar la Escritura y ver cómo el Señor reconoce estos derechos y además los reconoce como derechos que son propios del ser humano, propios de la condición del ser humano. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Aquel que se ha dedicado a planear la injusticia, aquel que ha realizado robos, no va a escapar de la mano del Señor. Ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. La gente se burlará de ellos y cantará un triste canto, porque nos han despojado de todos, han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia, que no hay quien nos la devuelva. Pero en cambio el Señor, ¿qué es lo que dirá cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras? No habrá parte para ellos. Aquel que codició en este mundo y quitó a los demás, aquel que solo buscó acaparar en este mundo, ¿qué va a conseguir? Quedarse sin nada. Quedarse sin nada. Por querer vivir unos pocos años en abundancia en este mundo, me gano la eternidad en la nada. En el Evangelio, continuando con el Evangelio de San Mateo, hemos entrado el día de ayer en el capítulo 12, leemos hoy los versículos 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías.
Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. ¿Qué estamos leyendo ahora en el capítulo 12? Bueno, el cumplimiento ya, aunque no es un cumplimiento total, de lo que hemos leído en la profecía de Miqueas. Fíjate cómo nos lo presenta en el Evangelio. Los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. ¿Cómo ha empezado la primera lectura que hemos hecho? Hay de aquellos que se dedican a tramar el mal, a tramar la injusticia durante la noche y que al despuntar el día se dedican a ejecutarla. ¿Qué están haciendo los fariseos? Confabulando contra Jesús para acabar con él, para acabar con el justo. ¿Y qué hace Jesús cuando se entera de esta situación? Jesús simplemente se retiró de ahí. Se retiró de ahí. Es decir, no los va a confrontar, no les va a dar el gusto de confrontarlos. Prefiere retirarse de ahí. ¿Para qué? Para seguir avanzando con la evangelización, para no perder tiempo en discusiones, ni en encuentros, ni en peleas que no van a llevar absolutamente a nada. Qué importante es esta acción de nuestro Señor. Qué importante es saber cuándo tenemos que retirarnos de ahí. Retirarnos. En muchas situaciones en la vida, lo mejor va a ser justamente hacer eso. Retirarnos de ahí sin más. No perder el tiempo en estar efectivamente metidos en confrontaciones que no van a llevar absolutamente nada. Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. ¿Por qué? ¿Por qué que no lo publicaran? Para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Y entonces se va a comenzar a hablar de esas palabras del profeta Isaías. Mateo, como lo hace regularmente, está escribiendo a una comunidad de judíos y tiene esta costumbre de poner las escrituras y decir, miren, esto que sucedió se ha cumplido acá, esto que dijo el Señor, o esto que hizo el Señor, o esto que sucedió, hizo que las escrituras se cumplieran. Entonces, eso es lo que nos presenta. Que no lo publicaran. Y uno dice, pero mira, si los fariseos están confabulando contra ti, qué bueno fuera que sepan que aquellos que te hemos seguido hemos sido sanados, que los enfermos han sido sanados de todo tipo de dolencias. Curó a todos los enfermos, pero los manda a no decir nada. ¿Y por qué? Y aquí viene la explicación. ¿Qué ha dicho Isaías? Miren a mi siervo, a ese que sostengo, el siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? El que hace la voluntad de Dios. Y que al hacer la voluntad de Dios es sostenido por Dios, respaldado, soportado, aguantado por Dios. A mi elegido, a quien tengo en mis complacencias. Esta palabra es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esas revelaciones gigantescas del Padre reconociendo al Hijo, ¿cómo lo reconoce? Como aquel en el cual se complace, en el cual están todas sus complacencias, lo que significa que el Padre contempla al Hijo desde toda la eternidad y ahí está su alegría y su dicha. Dios no necesita, el Padre no necesita a nadie, sino es a su Hijo. Es en el Hijo en el que están todas las alegrías del Padre y es en el Padre en el que están todas las alegrías del Hijo. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Es decir,
que en Cristo se cumple efectivamente lo que leíamos en la primera lectura del profeta. Cristo se cumple verdaderamente lo que oíamos en Miqueas. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple efectivamente que brillará la justicia. ¿Por qué va a brillar la justicia? Porque ese juicio que se nos ha anunciado en el profeta Miqueas, ese juicio de dejar a esos codiciosos, a esos ladrones, a esos usurpadores, a esos que han tramado el mal, a esos que han arrebatado a los otros los bienes de este mundo, ¿quién los va a juzgar? Cristo. Él va a establecer la justicia. Él va a repartir la justicia. Pero ¿qué hará este que es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios? No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¿Cuáles son las condiciones de ese siervo de Dios? De ese que delante de esa confabulación de los fariseos, ¿qué ha hecho? Se ha retirado de ahí. No les ha dado el gusto del enfrentamiento, de la pelea. No se ha puesto a gritarles, no se ha puesto a pelear con ellos. No está dispuesto a esa confrontación inútil, absurda. No va a gritar, no va a clamar, no va a hacer oír su voz. No va a hacer oír su voz a la fuerza. Pero aquel que lo sigue, lo va a escuchar. El Señor no impone su voz sobre los demás. ¿Quién escucha la voz del Señor? La voz del Señor es escuchada por aquel que quiere escuchar al Señor. El que no lo quiere escuchar, no lo escuchará. No lo escuchará ni ahora, ni mañana, ni nunca. No va a romper la caña resquebrajada. No va a entrar en la pugna y en la pelea. No apagará la mecha que aún humea, es decir, no va a quitar ninguna esperanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Que llegará un día donde ese siervo que estuvo callado, que estuvo efectivamente sin buscar la violencia, triunfará sobre todo. Y entonces sí se manifestará al mundo de modo pleno, donde ya nadie tendrá ninguna duda si este es el que ha hecho triunfar la justicia sobre la tierra. Y por eso en él pondrán la esperanza todas las naciones. Todas las naciones. Toda la esperanza, la única esperanza, la verdadera esperanza se llama Jesucristo. No hay otra esperanza. Aquel que busca la esperanza en otros lados, solo se defraudará. Solo quedará defraudado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.